Amém. Amém, irmão Pedro. Amén, hermano Pedro. Perdoem, Abraão, eu esqueci de pôr fone de ouvido. Perdón, Abraham, me olvidé de poner mis E auriculares. você está me ouvindo bem? ¿Usted me está escuchando bien? Sí, muy bien. Ótimo. Buenas noches, qué bueno. Boa noite a todos. Buenas noches a todos que nos acompañan Mais uma live. para una live más que vamos a comenzar. Y hoy Nosso interlocutor nuestro interlocutor jovem es el joven Abraham de João Pessoa. de João Pessoa. Hoje ele é advogado, mas Hoy- eu conheci ele desde menino. Él es abogado, yo lo conozco desde niño. Você sempre foi Vi a ese niño crecer. amigo, sempre Siempre fue muy amigo, respeitoso, muy cariñoso, respeitoso. respetuoso. Y después comenzó a asumir la responsabilidad en la iglesia en João Pessoa. Se tornó una columna, una persona fiel ao ministério, al ministerio, a la palabra, que segue com simplicidade. sigue con simplicidad y obediencia. E o Senhor Y el Señor colocou aí na lo colocó posição. en la posición también de un hermano responsable. Entonces, diga un poco, Abraham, ¿cómo estás? Amém, irmão. Amén, hermano. Encorajado. Estoy muy animado. Estivemos aí no PAC. Estuvimos en el PAC estos días, juntamente con Jobson Jr. y otros hermanos de la región 4, y fue una experiencia maravillosa para nosotros, una experiencia renovadora. Para mí, personalmente, fue de mucha ayuda, trajo mucha claridad, viendo todo lo que nosotros estamos viviendo. Nós vamos falar hoje à noite. A luta Sim, sim. Isso está refletindo. Esto está reflejándose en nuestra vida, esta experiencia que tenemos hoy, Vai continuar y va a continuar reflejando nosotros, porque más vamos a estar sumergidos en el río. Explica un poco a los hermanos esta experiencia suya en el PAC, porque nosotros habíamos terminado de tener una conferencia de Nordeste en Dios, el auge del espíritu, de la palabra, y usted dice, parecía que usted ya estaba realmente entendiendo lo que el Señor está haciendo en estos últimos tiempos, la inmersión en la palabra, el encargo por el colportaje, salir a las calles a predicar el evangelio. Y ustedes se sorprendió estos 3 días en el PAC con experiencias aún más marcantes, más profundas. Yo creo que vale la pena, ¿sabe por qué, Abraham? Yo creo que muchos de nosotros que servimos al Señor tantos años, puede ser que nosotros aún no hayamos percibido que aún servimos al Señor con un buen porcentaje de nuestra fuerza natural, de nosotros mismos. Entonces, esta experiencia que usted tuvo y ustedes tuvieron fue para realmente llevar al límite, el límite de la fuerza humana. ¿No es así? Cuando el hombre no tiene más que hacer, desiste, entonces el espíritu comienza a actuar con una fuerza mucho mayor. Explica un poco a los hermanos, sin hablar un poco de las boyas. Jobson habló un poco de las capas. ¿Qué sucedió entonces? El hermano Pedro. Então, o irmão Pedro hoje Mi historia comenzó desde mi nacimiento en la vida de la iglesia, gracias al Señor, acompañando este ministerio, y yo aprendí mucho. Hoy aún aprendo mucho. Y yo creía que toda mi capacidad era suficiente para hacer la obra de Dios. Yo vivía aquí, vivía aquello que la palabra profética hablaba, practicaba colportaje, inmersión, y yo creía que estaba en el auge, que ya estaba viviendo en lo máximo. Y la experiencia del PAC, estos 3 días, pasé allí, fue de mucho provecho para mí y para los hermanos, porque me quitó realmente de esta boya, y yo creía que mi seguridad, cuando nosotros llegamos allí, pasamos por unos pocos minutos de ejercicio del Espíritu, y ya inmediatamente nos colocaron en las calles y las experiencias comenzaron, pero comenzaron
de la manera convencional. Yo fui yendo el colportaje de aquello que yo creía que era el colportaje, abordar personas, orar por las personas, explicar la palabra, hacer una oración bonita para ellas, para tocar su corazón. Pero al final de esa experiencia, después del tercer día, yo comprendí quien hace la obra es la palabra de Dios, no es mi capacidad, no es mi conocimiento, sino la obra de Dios. Yo aprendí esto en la simplicidad, junto con los hermanos del pacto, allí ejercitando el espíritu con los jóvenes preciosos, oyendo la palabra y sumergiéndonos en la palabra, rumiando la palabra, hablando la palabra, comiendo la palabra. En el último día, cuando salí, antes de salir, tuvimos la inmersión con el hermano Isaac. Y al final de la inmersión, lo que la palabra profética decía, nosotros comenzamos a orar y nosotros orábamos aquellas oraciones, aquellas palabras que habíamos rumiado. Y antes de salir, el Señor dijo, para mí, guarda esta porción. Yo doblé esta palabra que tenía en mi bolsillo y fui para la batalla. Ahí fuimos al aeropuerto de Congonhas y ahí, hermano Pedro, todas las personas que yo abordé, ellas fueron alcanzadas con la palabra y por medio de la palabra. Y el Señor me mostró esto de manera tremenda, que cuando yo preguntaba, ¿puedo orar por usted? Las personas decían, sí puede. Y yo le preguntaba qué ellas necesitaban, la oración. Y una me decía, ora porque yo tengo un diagnóstico de cáncer, el cáncer empeoró. Y el Señor me hizo recordar la palabra que estaba en mi bolsillo, retiré el papel. ¿Y puedo leer algo para usted? Yo le decía. Y ella decía, puede. Del mensaje 25, el hermano Pedro habló del poder de dar gracias a Dios. Y yo le dije a ella, en todo da gracias porque esto es voluntad de Dios. Y allí dice que cuando nosotros damos gracias a Dios, Dios nos aprueba y nos liberta de aquella situación, nos libera de aquella situación. Y otras personas también que yo abordé, una señora, me cuestionó, ¿pero por qué usted quiere orar por mí? Yo quiero entender por qué usted quiere orar por mí. Yo sí saben, sin saber qué decir, le dije, ¿puedo leer algo por usted? Sí, puede. Esto que voy a leer, esto es lo que disfruté hoy de la palabra, hoy junto con los hermanos. Y yo leí a ella, nada sucede a un hijo de Dios por casualidad. Una frase tan simple que estaba en la palabra profética. Y cuando yo leí eso allí, ella dijo, siéntese y ore por mí. Esta persona abrió su corazón, oramos, dejó la palabra. Ella aceptó de buen agrado, con corazón abierto. Yo iba a ofrendar mucho más para ustedes porque yo sé que ustedes son un canal que Dios usó para alcanzarme. Alabado sea el Señor por esta experiencia y por la palabra profética. Esta es una experiencia, yo creo que todos deberían tener, todos deben tener. Realmente experimentar esto, porque nosotros sabemos que ya hace tantos años en la vida cristiana, la vida de la iglesia, nosotros sabemos orar lindo, sabemos hablar lindo, y muchas veces este orar lindo, hablar lindo, aún viene de nosotros, pero cuando nosotros pasamos a confiar únicamente, solamente en la palabra que el Señor está hablando con nosotros, y somos fieles a esta palabra hace la obra. Como Pablo dice a los tesalonicenses, cuando ellos creyeron que la palabra que Pablo hablaba era la palabra de Dios, de una manera simple creyeron y la misma palabra operaba eficazmente en la iglesia, en los tesalonicenses. Entonces quiero decir esto, que no depende de nuestra elocuencia, de nuestra buena oración, de nuestra buena oratoria, sino que depende única y exclusivamente de la palabra que sale por medio del profeta, y nosotros somos fieles y esta palabra realmente opera.
Esto nos muestra que muchas veces habrán muchos años de vida cristiana, aún muchos años de la vida de la iglesia, puede crear muchas boyas y nosotros terminamos no queriendo hundirnos en el río de la gracia. En realidad, este río es para sumergirnos, no para quedar con la cabeza fuera del río. Cuando estamos con la cabeza fuera del río, aún vivimos con ruido del medio ambiente, ruido ambiental. Nosotros nacemos ya oyendo ruido del medio ambiente. Nosotros crecemos y nosotros nos hacemos adultos con este ruido del medio ambiente. Este ruido muchas veces nos molesta para que nosotros sumerjamos la cabeza. Y usted va a decir, ¿cómo voy a abordar a esta persona que está comiendo? ¿Cómo voy a abordar a una persona que está haciendo compra en el supermercado? ¿Cómo voy a abordar a esta persona que está sentada en un restaurante? Quiere decir, nosotros tenemos muchas preocupaciones que nosotros siempre tuvimos porque nuestro hombre natural siempre vivió en este medio ambiente. Pero el Señor quiere llevarnos a una experiencia de realmente salir de este medio ambiente y sumergirnos en el río de la gracia. Y parece que en la esfera espiritual, en la esfera celestial, usted no ve estas circunstancias exteriores y usted tiene osadía, usted tiene poder, tiene amor por las personas y simplicidad. Y el poder sale de usted y gana a las personas. ¿No es así, Abraham? Amén. Sí, gracias a Dios. El poder no es nuestro, el poder es de Dios. Viene por medio de la palabra. Yo creo en esta experiencia de que si nosotros somos simples y obedientes, Dios va a tornarnos canales aptos para que fluya esta gracia. Cuando nosotros confiamos en nosotros, nuestra capacidad, eso es un obstáculo para que el Señor pueda usarnos como canales que fluyen esta gracia a las personas. Gracias a Dios, hermanos Pedro. Yo agradezco al Señor por esta oportunidad, este ánimo que Jobson me dio para ir al PAC para tener esta experiencia. La primera que fue, él dijo, usted no va, no me llevó, pero va a llegar su oportunidad, me dijo. Pero ahora yo quiero llamar a mi esposa y a mis hijas, porque ellas ya están ansiosos también para ir y conocer a los hermanos y ver este vivir. La demanda es tan grande, Abraham, que yo comencé a promover ahora esta misma inmersión en la palabra en las iglesias. Entonces, comenzando aquí en San Pablo, yo pedí ayuda del PAC, ayuda del CP Ben Lorena, Jonis, Isaac, Víctor. Esta semana están ayudándome aquí en la región de San Pablo, en el Gran San Pablo, para que nosotros realmente podamos hacer que todos hagan este cambio. Yo creo, dando esta oportunidad, como usted dice, para su esposa, sus hijas, entonces hay muchos hermanos y hermanas que le gustaría ir y tener esta experiencia. Entonces, si no pueden tener, como usted tuvo, 3 días en el PAC, pero por lo menos un sábado en la inmersión en la palabra y salir junto con los colportores, esto renueva, esto abre nuestra visión, esto es maravilloso. Abraham, entonces vamos a entrar en la verdad. Estamos tratando el mensaje 26, Abraham, donde el título fue la lucha espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, antes, Abraham, es muy interesante. La Biblia tiene un orden y este orden es maravilloso. Usted ve que Pablo fue a hablar de la lucha espiritual al final, en el capítulo 6 de Efesios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 al 5, hay necesidad de que Dios primeramente coloque las cosas en orden en su propia iglesia, en su propia casa. Entonces, usted imagínese, en el capítulo 2 nos muestra de Efesios, nos muestra que en qué condición, muestra en qué condición nosotros estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cómo es que una persona que está en esta situación
de la muerte en sus delitos y pecados, hablar de lucha espiritual. No se puede ni pensar. Entonces Dios necesita primero acomodar nuestra casa, organizar nuestra casa, ordenar nuestra casa. Gracias al Señor, por la gracia somos salvos. Por la primera vez, Abraham, la iglesia está viendo el libro de Efesios de una manera tan disfrutable, tan orgánica, no más como una doctrina, no como un estudio bíblico, sino usted ve el corazón de Dios desde el capítulo 1 queriendo hacer fluir hasta su iglesia este río de la gracia. Entonces todo el libro, nosotros nunca vimos esto, todo el libro de Efesios en verdad es un fluir del río de la gracia y sus resultados. Todos los resultados. Entonces, el fluir del río de la gracia comienza por la bendición espiritual en los lugares celestiales, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu. Capítulo 1 de Efesios. Y el capítulo 2 nos muestra entonces que esta gracia llegó hasta nosotros. La misericordia fue a rescatarnos de nuestra muerte, en el pecado, en nuestros delitos y pecados. Y Dios, por la gracia, nosotros somos salvos, gracias a Dios. Y nosotros somos salvos ¿para qué? Somos salvos para ser edificados en una casa, para ser un edificio, para el lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Esto está al final del capítulo 2. Y esto nos muestra que Dios quiere hacer de los dos pueblos, los judíos y los gentiles, que creyeron en el Señor, un solo cuerpo en Dios, una sola familia. Somos ciudadanos del reino de Dios y al final ese edificio para que Dios pueda descansar, reposar y Él pueda decir, finalmente yo tengo en este lugar paz, yo tengo en este lugar descanso. Ahí a partir del capítulo 3 nos muestra en la práctica este río que fluye a través del apóstol, el apóstol Pablo. Él era este pico por donde salía la revelación que Dios daba y fluía como dispensador de la gracia de Dios. A partir de ahí, este canal dispensador de la gracia encontró un grupo de cooperadores. Yo siempre uso Zacarías capítulo 4, aquel vaso que está sobre el candelero. Se refiere aquel grupo de personas en la iglesia que realmente hablan la palabra, tienen el amor reverente de la palabra, anhelan por la palabra que salen de los picos de oro, que es la palabra profética. En el caso de Efesios 3 es apóstol Pablo que derrama esta palabra como aceite dorado, y hay un grupo que recibe esta palabra con simplicidad y obediencia. Y hacen la inmersión en la palabra, rumean la palabra, y esta palabra es pasada para la iglesia a través de la iglesia, por los conductores y la iglesia, para iluminar la iglesia. Entonces la iglesia, la situación hoy de las iglesias están muy buena. Las iglesias están brillando por causa de esta palabra, por causa de la práctica de la palabra, de la inmersión. Todo está revitalizado, las herramientas están revitalizadas y esto está proporcionando el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo. Todos están funcionando, gracias a Dios, predicando el evangelio. Puedo orar por usted, haciendo colportaje. Si usted hace un colportor, si usted no es colportor, puede hacer colportaje por hora, por oportunidad, o por lo menos usted hace inmersión en la palabra en su día a día, predicar el evangelio del reino con los libros. Y la iglesia tiene la red de cuidado, está recibiendo estos contactos y la iglesia está cuidando como materiales de edificación y la iglesia está siendo edificado. Todo esto es el resultado del fluir de la gracia. Y no solo esto, yo he insistido en decir,
no solo somos receptores de la gracia, nosotros debemos ser canales por donde la gracia pase para otras personas. Debemos predicar el evangelio, no quedar en nuestra biblioteca, en nuestra casa, leyendo la Biblia. Necesitamos salir y llevar esta gracia a las personas. Y al final habrá no solo la gracia, tenemos el resultado de la verdad siendo constituida en nosotros. Cuando el hombre cayó, no solo cayó en la muerte, estaba muerto en sus delitos y pecados. Él cayó también, el hombre cayó también en la vanidad porque se desligó de Dios, que es la verdad, la propia realidad en este universo. Entonces el hombre pasó a vivir en la esfera de la mentira. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, él habla de sí mismo porque en él no hay verdad. Entonces, cuando Lucifer se rebeló contra Dios, cuando el hombre cayó, entró en ese imperio y el hombre pasó a tener vanidad en sus pensamientos y su mente es una mente vacía que no lleva nada. Gracias a Dios por el fluir de la gracia, estamos siendo llenos por el propio Cristo, que es la misma realidad. Dios, que es la realidad, está llenando nuestro ser. Esto es lo que nos hace ser fructíferos. Nosotros damos frutos en nuestro vivir. No solo esto, el amor de Dios, Dios nos inunda, nos hace también ser aquellos que se dan a los otros, aman a los otros, para predicar el evangelio, salvar a las personas y edificar a la iglesia. Y también nosotros vivimos en la luz porque Dios es luz. Quien vive en la luz nunca queda arrogante porque conoce su propia condición, porque él vive en la luz. Él es sensible al pecado, él es sensible a las obras de las tinieblas. Entonces, cualquier cosa extraña a la luz, nosotros vemos y lo tratamos. Esto hace con que vivamos siempre con un corazón humilde, un espíritu contrito. Este es el camino de la bendición para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿No es así, Abraham? Amén. Esta palabra es maravillosa. El libro de Efesios, con esta óptica del río de la gracia, las bendiciones que Dios ha preparado ya para el hombre. El hombre perdió de tener acceso a estas bendiciones por causa de la caída. Esta palabra no solo nos ha ayudado a nosotros, sino a todas las personas. Cuando nosotros salimos a las calles y oramos la palabra profética, las personas son tocadas por esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, como dijo, ella es luz, ella es la verdad. Y las personas ven su condición, ven el vacío, los espacios que hay dentro de su interior, y la palabra hace la obra en estas personas que son salvas. Yo tuve una experiencia en esta semana, a la mitad de esta semana. Yo llegué yo soy abogado de salud, llegué en un puesto de salud. Cuando llegué allá, muchas personas me conocen. Y una me abordó con una pregunta. Pero una persona me abordó y me dijo, doctor, yo paré. Por favor, venga aquí. Fui a su lado y me dijo, ¿puedo pedirle ayuda? Sí, puede. Yo pensé que era dinero o algo. ¿Cómo yo hago para dejar de fumar? Ahí yo le dije, miren, su pregunta es difícil para responder porque no soy médico, pero te voy a decir algo. Esta su necesidad es porque hay un vacío en usted. Hay algo que lo lleva a usted a fumar, que fue causado porque usted está apartado de su creador, que es Dios. Yo quería hacerle a usted una pregunta ahora. Y él me dijo, ¿puede orar? Puede hacerlo. Y yo le dije, ¿puedo orar por usted? Y él dijo, puede. Yo oré para él, para que se llene todos los vacíos de esta persona. Y al final coloqué, él quedó abierto.
es verdad, yo estoy distante de Dios, yo necesito aproximarme a Dios. Entonces, gracias a Dios, porque el río de la gracia no solo regaba el jardín, sino que él salía de Edén para alcanzar todo lugar. Nosotros somos estos canales, estos dispensadores, así como Pablo era el dispensador, así como el apóstol es un canal dispensador. Prácticamente el Señor usa este canal dispensador. Primero estamos siendo beneficiados con esta gracia. Vamos creciendo, vamos ganando madurez, pero también estamos haciendo la voluntad de Dios, que es predicar el evangelio. En todo esto es fruto de la palabra. Gracias a Dios. Abraham, usted dio este testimonio maravilloso, porque encaja bien en esta palabra, en esta live. Los hombres necesitan entender que todos los problemas del hombre, todos los problemas en el hombre, se originan en ese vacío de esa carencia de la realidad. Este pozo de vanidad, solo hay vanidad, solo hay falsedad, solo hay mentira. Esto es lo que crea todos los problemas, todos nuestros problemas como seres humanos. Por ejemplo, el vacío que el hombre siente en su interior, la insatisfacción que el hombre siente en su interior, la angustia que el hombre siente, la inseguridad que el hombre siente en su interior, es todo por causa del vacío. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios como la misma realidad. Entonces el hombre se quedó lleno de vacíos, de realidades dentro de sí mismo, faltando realidad dentro de sí mismo. No solo esto, especialmente Abraham, en las relaciones. ¿Por qué el hombre tiene tanta dificultad en las relaciones? La relación con el padre, la madre, hermano, con la familia, con los compañeros, amigos, relaciones con las esposas, con el marido, relacionamiento con el hijo, la hija, con el compañero de la escuela, con la iglesia. ¿Por qué el hombre tiene tanta dificultad en las relaciones? Por el vacío. Es por causa de este vacío, porque le falta realidad. Entonces, usted ve cómo es importante el fluir del río de la gracia. Viene a llenar ese vacío. Si nosotros antes éramos una persona insatisfecha, una persona que vivía en la angustia, una persona que no sabe a dónde va, vivía llena de inseguridad, pero cada vez más recibiendo la gracia por medio de este fluir de este río, Él va llenando estos vacíos y nosotros vamos viviendo con más realidad. Ahí, poco a poco, sin percibir, nosotros somos nuestras obras, nuestro vivir, nuestro andar, demuestran esta realidad en nuestro vivir. Ahí, por eso en el capítulo 4 y 5, capítulo 5, él termina en las relaciones. Pablo dice, la relación conyugal, así como Cristo y la iglesia, el marido se relaciona con la esposa. Es por medio de este río de la gracia, supliendo la realidad, supliendo el amor, supliendo la luz, viviendo en el Espíritu. Yo salté un punto que es llenándose del Espíritu, capítulo 5 de Efesios, por medio de hablar uno con los otros. Esto es la inmersión en la palabra profética, no es solamente para doctrina, no es para estudios teológicos, la palabra es para que hablemos uno con nosotros, para sumergirnos en ella, practiquemos esta palabra y vivemos por medio de ella. Ahí toda realidad viene, la realidad viene por la palabra. Entonces, gracias a Dios, una vez suplidos todas las relaciones, marido y mujer, padre e hijos, y también empleados y empleadores, relaciones profesionales, ahí sí, cuando llega al final es que Pablo dice de la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque primero la casa tiene que estar arreglada, la casa tiene que estar en orden. ¿Cómo vamos a luchar con el enemigo afuera si aquí dentro nosotros estamos en una lucha dentro de casa, una guerra dentro de casa, un desorden lleno de vanidad, lleno de problemas, confusiones,
Gracias a Dios, este fluir de la gracia está arreglando la casa, acomodando la casa, y conforme a la casa va siendo acomodada, nosotros también estamos listos para luchar esta guerra. Amén. Lutar essa batalha, essa guerra, né? Amém. Graças a Deus. Este fin de semana yo estaba ministrando la palabra aquí y hablé sobre la inmersión, la importancia de la inmersión. Cómo nosotros vamos a llenarnos de la gracia, del amor, del Espíritu. Hablé un poco de la inmersión y di el ejemplo de sumergirse. A mí me gusta aún zambullirme. Y aquí hay algunos lugares, la visibilidad, la vegetación, hay especies marinas, solo que es ese lugar que no es profundo. Nosotros nos sumergimos completamente, nos sumergimos, aún escuchamos las cosas exteriores, pero yo tuve una experiencia en mi vida. Yo me sumergí 15 metros de profundidad y la visibilidad es mejor más abajo. Y aparte de eso, usted está totalmente desconectado con las cosas exteriores. Usted ve, como usted está viendo mejor, usted se conecta mejor con todo aquello que no tiene ninguna interferencia de afuera. Ahí yo dije a los hermanos, aún esta sumersión, yo necesitaba usar gesto. No había nada grosero, no había nada. Un simple gesto, él ya sabía lo que yo quería. Entonces yo mostré a los hermanos, cuanto más profundo vamos en la palabra, cuando nosotros vamos adentro de ese río de la gracia, menos las cosas exteriores nos contaminan, nos tocan y más nosotros vamos a estar conectados, encabezados por Cristo. Y ahí sí, encabezados por Cristo, nosotros vamos a entrar en la batalla espiritual. Entrar en la batalla espiritual sin estar encabezado es un problema. Vamos a perder. Sí, es cierto. Va a perder. Por eso nosotros estamos insistiendo a todos los hermanos, principalmente los líderes, tengan esta experiencia de sumergirse. 15 metros de profundidad. Salir completamente de la influencia de lo exterior. Allí realmente en el ambiente espiritual, el ambiente celestial, usted se concentra en lo que el Señor quiere hacer. Ahí la lucha espiritual es hecha de una manera genuina. Entonces, ¿por qué esta noche la live tiene como tema? ¿Cuál es? ¿Contra quién la iglesia lucha? ¿Cuál es entonces la definición del enemigo? ¿Contra quién la iglesia lucha? Entonces, el Señor Jesús, Él mencionó por primera vez en el reino de Satanás, cuando Él dijo en Mateo 12, los judíos lo acusaban que Él expulsaba a los demonios por el mayoral de los demonios que es Belcebú. Entonces ahí por primera vez Jesús dijo sobre el reino de Satanás, Él dijo así, si el río de Satanás está dividido contra sí mismo, no subsistirá ningún reino, subsiste cuando el reino está dividido. Entonces allí nos muestra que existe un reino, quiere decir, cuando Dios creó todas las cosas, todo estaba bajo el reinado de Dios, el reino de Dios. Pero cuando Lucifer se exaltó, quiso ser igual al Dios Altísimo, en Isaías 14, allí entonces Dios lo lanzó a la tierra y allí él se apartó de Dios y él fundó otro reino. El reino de Dios es el reino de la verdad, de la luz, y el reino de Satanás es el reino de la mentira y el reino de las tinieblas. Por eso que en Colosenses 1, versículo 13, allí dice que Dios nos transportó del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Quiere decir entonces, Satanás fundó un reino de las tinieblas. Y entonces, él, en este reino, ¿cómo todo esto surgió? ¿Cómo surgió todo esto? Yo le leí a los hermanos en Isaías 14, versículo 12.
Allí dice, vamos a leer nuevamente, solo para que los hermanos acompañen. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Lucero es Lucifer en latín vulgata, para que podamos usar esta palabra como su nombre, como si fuese su nombre. Entonces vamos a identificarlo como Lucifer, estrella de la mañana. ¿Por qué hijo de la mañana? Probablemente él fue uno de los primeros ángeles que fueron creados. Por eso es hijo de la mañana. Y él fue designado como cabeza sobre todos los ángeles. Esto está en Ezequiel 28, versículo 14. Allí nos muestra que él era el querubín protector, él era ungido, él andaba en medio de las piedras, solo ya cerca de la morada de Dios. Quiere decir entonces que él tenía este privilegio, porque él tenía este liderazgo máximo entre los ángeles de la época. Y Judas, versículo 9, nos muestra que hasta Miguel no osó reprenderlo. Él solamente dijo, el Señor te reprenda, porque él sabía cuando Dios lo creó, Dios lo colocó en una posición muy elevada. Entonces, justamente por causa de esta posición elevada, y Ezequiel 28 habla que él fue creado como el sello de la perfección. Entre las criaturas, tal vez sea una criatura de las más perfectas, llena de sabiduría, llena de hermosura. Y esto hizo con que les subiese a la cabeza la arrogancia, entró la soberbia, el orgullo entró y la iniquidad entró. Isaías 14 nos muestra que él quiso subir de posición. La ambición por la posición, Abraham, la ambición por la posición, y después él dice, yo exaltaré mi trono, y el trono es poder. Entonces, son dos cosas que prácticamente tienen el mismo origen. Es la ambición por la posición y ambición por poder. Por poder. Es lo que lo hizo que se rebelase. Entonces, todas las rebeliones registradas en la Biblia tienen el mismo principio. Yo no tuve tiempo de leer uno por uno, Abraham. Yo voy a leer una lectura rápida con los hermanos. En Génesis 11, cuando Génesis 10 surgió un personaje que se llamaba Nimrod. Nimrod, yo no pude explicar mucho. Nimrod, entonces, él fundó el primer reino de la tierra, él edificó una ciudad comenzando su imperio. Su imperio comenzó por Babel. Allí entonces en Babilonia él comenzó con Babel y después él fue a Nínive y él comenzó en Caldea para Siria. Él comenzó, llevó su imperio, su reino para allí. Entonces son dos orígenes que son enemigas de Dios. Babilonia y Asiria. En el reino de Israel fue llevado para el cautiverio de Asiria y el reino de Judá fue llevado para el cautiverio babilónico. Entonces ambas ciudades fueron edificadas por Nimrod. Entonces Nimrod, él comenzó realmente con la idolatría. Él comenzó a introducir a los ídolos porque él aclamaba a los pueblos que estaban bajo su gobierno de que el hombre no necesita de Dios, el hombre puede vivir tranquilamente solo, independiente de Dios, y solamente apela a los ídolos. Los ídolos ayudarían en aquello que ellos necesitasen de Dios. Entonces, ellos no necesitan de Dios. Por eso en el capítulo 11 de Génesis, ahí comienza en el versículo 4, que dice así: dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo
y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, quiere decir que la preocupación, exaltar el nombre del hombre, la preocupación es ambicionar una posición que sería de Dios. Dios estaría liderando al hombre. Ellos quitaron a Dios para colocar al hombre, y este hombre muy probablemente sea Nimrod. Entonces, así también en Números capítulo 12 es un trecho muy conocido. Ustedes recuerdan cuando Miriam y Aarón estaban contra Moisés por causa de la mujer cusita que él había tomado. Pero su corazón no era propiamente por causa de la mujer que estaba tomado. Ellos también tenían ambición por poder. ¿Por qué Dios habla solo por Moisés? ¿Por qué solo Moisés profetiza al pueblo? Lo que él habla vale al pueblo, porque dijeron, solo ha hablado por Moisés Dios, entonces, y el Señor lo oyó. Entonces Abraham, existe en cada tiempo el canal de Dios, aunque Dios tenga muchos profetas, pero Moisés era el profeta, quiere decir, el canal por donde salía toda la palabra de Dios, todo el orden, toda la dirección de Dios, y que otros profetas deberían seguir esta dirección. Solo era uno, solo que el hombre no entiende, el hombre cree, pero Moisés es hombre. Entonces, si Moisés puede hablar por Dios, yo no puedo hablar también por Dios. Ahí surge esta confusión. Miriam y Aarón, María y Aarón, querían el lugar de Moisés. Entonces Dios habló en el versículo 6 y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Estos son los otros profetas. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí queda más claro cuando llega en número 16. Yo no tuve tiempo de leer. Número 16, miren. Versículo del 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones. Esto es una rebelión de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Abraham, esto puede ocurrir y ocurre entre nosotros. 2 semanas atrás, Abraham, un hermano, me dijo, más o menos en este sentido, diciendo, hermano Pedro, ¿por qué la Biblia nos dice que todos pueden profetizar? ¿Por qué? Porque solo se puede oír la palabra profética. Y en segundo lugar, ¿por qué usted da a entender que usted se está autopromoviendo? Entonces yo oí callado, el Señor vindica, el Señor vindicó por Moisés. Entonces usted ve que el origen de toda la rebelión es la misma, queriendo tomar el lugar que no tiene, disputa por la posición, y también él quiere tener poder en la iglesia, quiere tener poder sobre otros hermanos. Entonces, esto es contra esto, Satanás, es que nosotros luchamos. Esto también en 2 Samuel capítulo 15.
Vamos a leer un poquito. Segunda Samuel, Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. 2 Samuel, capítulo 15. capítulo 15. Fue la trampa O levante, que Absalón a cilada que Absalón Absalão, armó para derrumbar a David, né, armou para para derrumbar a David. Y él consiguió formar una poder, está en el versículo 12, y crecía en número. Y el pueblo que tomaba el partido por Absalón. ¿Y cuál era la táctica de Absalón? Al comienzo del capítulo 15, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, no es Abraham, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y le decía a Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito en negocio y que yo les haga justicia? ¿Sabe quién hizo esto? Fue Lucifer. Cuando él se rebeló contra Dios, él entonces llegaba a los otros ángeles y le decían: miren, Dios, usted tiene demanda, está reclamando, usted tiene alguna causa que es buena, que es recta y justa, pero Dios es creador, Dios no te va a oír, yo te oigo, yo voy a resolver tu problema. ¿Usted entiende? Entonces, este tipo de traición que Absalón hizo con relación a David, esto sucede en medio del pueblo de Dios, principalmente la disputa por poder. Esto es muy feo, pero existe. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando todo esto? Que yo no pude hablar en el mensaje. Ahora tengo más tiempo con usted para que nosotros percibamos que Satanás, él es el seductor de todo el mundo. Y la versión King James actualizada dice que él tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Entonces, en la iglesia, él usa estas mismas cosas y nosotros caemos. Por eso que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por eso que necesitamos revestirnos, volviendo a Efesios 6, nosotros necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios, porque el versículo 11, revestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir, nosotros declaramos la guerra a Satanás. Cuando nosotros salimos para predicar el evangelio, puedo orar por usted, hacer colportaje. Nosotros salimos, declaramos la guerra para rescatar a las personas bajo su imperio, para traer al reino de Dios. Y puede tener seguridad que desde entonces él está armando varias trampas. Algunas trampas ya armó y perdió, pero los otros engaños él continúa armando. Y que nosotros, como la iglesia, no podemos caer en estas trampas. Entonces nosotros necesitamos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, y sí contra estos principados, autoridades que están en los lugares celestiales. Ya hablé mucho, hable un poco usted. Oh, Señor Jesús. Todo lo que usted habló está dentro del hombre. Insatisfacción, orgullo, ambición. En verdad, es la fuente de todo esto, es Satanás. Toda rebelión viene de Satanás, proviene del enemigo de Dios. Y gracias a Dios por la palabra profética. Nos ha mostrado también estas estrategias de Satanás para que nosotros podamos, como dice en Efesios 6:11, estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra profética nos ha mostrado que no podemos confiar en nosotros mismos. No estamos por lucha, por posición, por guerra.
Gracias a Dios, el Señor ha lavado a su iglesia, ha purificado a su iglesia de estas cosas por medio de del agua por la palabra. Él está lavando, quitando toda enemistad, toda ambición, toda intriga, todo lo que es del viejo hombre y lo que es de Satanás. Ha traído para nosotros las riquezas, las bendiciones celestiales. Dice en Efesios 1:3, ha traído la misma naturaleza de Dios, sus virtudes, las virtudes de Cristo humanas, esenciales para estar libres de estas acechanzas del diablo. Cristo, aún siendo el propio Dios, Él se humilló, Él se vació. Y gracias a Dios, hermanos, la palabra profética siempre viene a traer esta alarma para nosotros, esta alerta. No confiemos en nosotros mismos, no nos enorgullezcamos, por el contrario, tome la cruz, humíllese. En el versículo de Isaías, para mí, hermano Pedro, qué versículo maravilloso. Dice que el hombre, Dios tiene estima. El hombre que Dios quiere está próximo, con un espíritu humilde, con un corazón contrito y que tiene amor reverente por la palabra, por su palabra. Entonces esto va a guardarnos de todas estas acechanzas de Satanás. Gracias al Señor. Por otro lado, nuestra lucha. Nosotros no estamos luchando por posición, no estamos luchando por lugar, por un lugar destacado. Nuestra lucha es predicar el evangelio del reino. Es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, con la herramienta del colportaje. Puedo orar por usted, él es polibro. Esta es nuestra lucha. Gracias a Dios, Abraham, desde 2017, la palabra del Señor ha sido realmente una agua que viene a ser el lavado en estos 4 o 5 años, como usted dijo. Realmente muchas manchas, muchas cosas horribles el Señor quitó de nosotros. El Señor fue limpiando aquellos que tenían ambición. El Señor fue limpiando aquellos que tenían insatisfacción, luchaban por la posición, luchaban por el poder. Y el Señor fue limpiando nuestro corazón, quitando toda competencia, toda rivalidad, toda disputa por la posición. Nosotros, poco a poco, nosotros fuimos lavados por el agua de la gracia, nos hicimos más humildes. Entonces nosotros dejamos de maldecir uno a los otros, de criticar, sino que comenzamos a soportar en amor. Muchas cosas sucedieron estos 4 o 5 años y nosotros realmente aumentamos mucho nuestra unidad, nuestra unanimidad, la armonía. Y a mí me gusta mucho esta palabra complicidad, así como Timoteo era cómplice de Pablo en el Evangelio. Gracias a Dios nosotros estamos haciéndonos cómplices de este encargo, de este Evangelio. Y aún más, Abraham, algo lindo que está sucediendo entre nosotros cada vez más. Usted ve que entre la iglesia e iglesia no hay más disputa, no hay más diferencia. Donde usted va, parece que usted se siente en casa. Usted está en casa porque todos hablan lo mismo, disfrutan lo mismo. Y algo más bello aún, nosotros estamos terminando, aunque nosotros enfaticemos la necesidad de comunión entre religiones, pero el Señor está terminando hasta estas fronteras entre regiones, entre una y otra. Terminamos con aquellos de esto es mi territorio, este es mi lugar, usted si viene aquí tiene que hablar conmigo, si me permite usted no puede hacer nada. Terminó esto. Y nosotros pasamos a entender que todos nosotros estamos haciendo la misma obra. Nosotros estamos luchando la misma lucha para que el evangelio del reino sea propagado en toda la tierra. Entonces, todo esto es resultado, Abraham, de la palabra profética. Por eso que Andrés Miller, él tuvo una inspiración y revelación del Espíritu para hablar en 1800 y algo, que la iglesia en Filadelfia, cuando ella sea restaurada, ella tendrá
abierto los tesoros de la palabra profética para que ella pueda realmente ejecutar la voluntad del Señor para traer al Señor de regreso. Esto está sucediendo entre nosotros en los últimos 3, 4 años. La palabra nos ha limpiado, nos ha dado dirección, nos ha hecho avanzar. La gracia nos ha hecho crecer, edificarnos, y también la gracia ha traído realidad espiritual. Nosotros tenemos más unidad. Todo esto es gracias a la palabra profética. Entonces, a mí me gustaría terminar esta live con el final de mi mensaje. Recuerden cuando yo dije que son 2 puntos que Satanás quiere alcanzar con sus misiles y sus cañones. Es contra el apóstol. En Gálatas capítulo 4, yo leí, déjeme ver, Gálatas 4, 16, 17. Pablo dice, me hice por vuestro enemigo por deciros la verdad. Que los obsequian no los hacen sinceramente, sino quieren apartaros de mí para que vuestro celo esté en favor de ellos. Quiere decir, la primera táctica de Satanás es apartar a la iglesia del apóstol. Esto quiere decir la fuente de la palabra profética. Entonces, en la versión King James actualizada, queda más claro aún. Por celos, ellos buscaban agradar a los Gálatas con la intención de aislarlos del apóstol, que les hablaba la verdad, que les hablaba la palabra profética. Entonces, aislar de quién es el canal dispensador de la gracia es la primera táctica del enemigo. Entonces, Satanás viene, él viene a desacreditar el canal, a desacreditar al canal Pablo, al profeta, al apóstol. Y en segundo lugar, la otra táctica, yo mostré en 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 7, entonces, que Satanás entró con una competencia de muchos mensajes buenos, lindos, fábulas, mitos hebraicos, historias del pasado. El gnosticismo se aprovechó a entrar y muchos pasaban diciendo que eran maestros, queriendo dar mensajes, pero no entienden nada de lo que hablan. Entonces, esta oferta de mucha palabra, oferta de muchos mensajes, algunos muy buenos, otras de mucho conocimiento, aún otros de mucha curiosidad. Esto es para atender la picazón en los oídos de quien quiere oír novedad, palabras lindas, y comienza a lanzar una cortina de humo para que la iglesia se distraiga y no se enfoque en la palabra profética. Entonces, son las 2 cosas. Yo quería terminar para dejar claro que nosotros no desconocemos los designios de Satanás y nosotros no vamos a dejar que él haga esto. Nosotros vamos a continuar en esta lucha por el evangelio del reino, por la palabra. Nosotros vamos a ganar la victoria. ¿No es así, Abraham? Como dice Salmo 110, vamos a hacer que Cristo encabece todas las cosas. El ejército de los jóvenes santos van a entregar al Señor el reino y todas las cosas. Primero comienza por nosotros. Gracias a Dios, el Señor está encabezando la iglesia, el Señor está llevando a la iglesia a esta madurez. Y al final, nosotros, esta iglesia será la guerrera que va a batallar contra el enemigo. Lo que tengo de decir es que estamos aquí para dar 110%. 110% de nosotros. Y todos vamos a colocarnos a la camiseta. Es así. Usted sabe que ahora es la era de los valientes de David, de los jóvenes de la iglesia, de la edad de ustedes. Ustedes tienen que asumir realmente, sudar la camiseta, dar 110% de sí mismo. Vamos juntos a luchar esta lucha espiritual con seguridad por la dirección de la palabra profética. La victoria será nuestra.
La victoria es del Señor. Amén. Abraham, aún le pido a usted que bendiga a los hermanos que nos acompañan. Oren por todos nosotros, para que nosotros seamos firmes contra las acechanzas del diablo y venzamos esta lucha. Amén, Señor Jesús. Muchas gracias por esta comunión. Sea con nosotros, cuidando de nosotros, de tu iglesia, quitando toda mancha, arruga por el lavado del agua de la palabra, guardando nosotros. Oh, Señor Jesús, llenando, Señor, del Espíritu. En cuanto a nosotros, nos da que podamos donarnos. Este es nuestro deseo, nuestro corazón. Traerte de vuelta. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. 110% de todos. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Abraham. Amén, amén. Gracias, hermano Pedro. Chao, chao. Aleluya.